Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a abundar, vamos a analizar esta importante decisión que ha tomado ayer la Corte Constitucional, histórica si se quiere, porque en 9 países en el mundo, al que ahora se incluye el Ecuador, pues se ha debatido y existe la disposición para autorizar la eutanasia. Para hablar sobre este tema, saludamos al abogado de Paola Roldán, el doctor Farid Simon. Doctor Simon, muy buenos días. Gracias a Paola Roldán, justamente, la Corte analiza y decide sobre este tema. El pedido de Paola tuvo obviamente que ver con su estimación de vida. En ese sentido, la resolución de la Corte Constitucional le ayuda en toda su extensión. ¿Están conformes con la sentencia? Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Estamos satisfechos con la sentencia en la medida que es un deseo de Paola, era un deseo de Paola, es un deseo de Paola poder tomar la decisión de acceder a la eutanasia. Ella tiene, como saben, una enfermedad grave, incurable, que le provoca inmenso sufrimiento y el pedido de la Corte era por ella y por otras personas que están en una situación igual, que puedan tener la opción de decidir. Y efectivamente la Corte eso ha hecho, con 7 votos a favor y 2 en contra. A lo que ha dicho es que el delito de homicidio, el 144, tiene una excepción, que es cuando un médico, eh, por la voluntad de una persona o por la voluntad de sus representantes, cuando esta persona no la puede dar, practica este procedimiento médico a personas que tienen enfermedades graves, incurables, lesiones graves e incurables que generan sufrimientos inmensos. Entonces la Corte ya desde el día de ayer, al notificar la sentencia, ha introducido en el Ecuador la posibilidad de que las personas tomen esa decisión. En ese sentido, obviamente, satisfechos, pero siempre es un tema complicado esto porque uno llega a querer mucho a una persona como Paola, entonces la decisión de la Corte, sabemos que es una decisión que implica eh, probablemente que muera pronto. Sabemos que va a morir, que la opción de morir por la enfermedad es inminente, pero no es, como mucha gente lo ha planteado, una cosa de festejar en general por el caso particular de Paola. Sí creo que hay que congratularse por el hecho de que el país ha dado un paso importante en el reconocimiento de una libertad, de un derecho de las personas a tomar una decisión. Pero sí, estamos además por otra cosa que creo que hay que decir, siempre hay que reconocer. La Corte le dio prioridad a este caso y ha tratado este caso con absoluta importancia y la decisión realmente en términos de lo que suelen demorarse las causas ha sido rápida. Entiendo lo difícil que es hablar sobre este tema, hablar de la muerte, hablar de la muerte de una persona. Em, pero de todas maneras sigue siendo una variable sobre la cual nadie tiene capacidad de definición. En términos de aquello, usted entenderá, doctor, como así lo deberá entender la colectividad, que la decisión de la Corte Constitucional establece una serie de detalles, de requisitos. Por ejemplo, el hecho de que la, la sentencia debe ser ubicada en la normativa mediante una ley. La Asamblea tiene 12 meses para estudiar y decidir sobre esa ley. Una ley que tiene que ser planteada por la Defensoría del Pueblo en 6 meses. Y mientras tanto, lo perentorio es que el Ministerio de Salud debe en 2 meses máximo expedir un reglamento. Ahora, yo leí el día de ayer, veía algunas de las reacciones de la familia, de su procuración jurídica además, de que la resolución es inmediata. No necesitaría entonces de este reglamento que tiene que ser emitido en salud. Sí, o sea, a ver, lo que usted dice es totalmente correcto. La decisión plantea hasta 2 meses del Ministerio de Salud, un reglamento, 6 meses al Defensor del Pueblo y 1 año a partir de la presentación del proyecto a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la sentencia es bien clara en ese sentido. Yo muchas veces mejor escuchar lo que dice la Corte, ¿no es cierto? Directamente lo que dicen los jueces que deciden. La Corte tiene al menos 3 párrafos donde dice esto.
Párrafo 102, de conformidad con el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la presente sentencia tiene efectos inmediatos, por lo que el médico, al ejecutar la conducta tipificada en el artículo 144 del COIP, en el supuesto mencionado ut supra, no será sancionado. Sin embargo, cabe resaltar que la presente decisión no interfiere de modo alguno en la aplicación del tipo penal de homicidio en los casos que no se subsuman en el supuesto específico abordado. Después, en el párrafo 104, dice, de conformidad con los artículos 440, refiere a las reglas, dice, la presente sentencia tendrá efectos inmediatos. Y después de sin perjuicio de lo anterior, ¿no? Hay que hacer la reglamentación. Y finalmente hay otro párrafo que me parece que es el más, que deja con mucha claridad esto. Dice, según la Ley Orgánica de Garantías, cuando se acepta una acción de este tipo, sus efectos generalmente se aplican hacia el futuro. No obstante, en el caso in examine, los efectos serán inmediatos, de modo que desde su notificación, la disposición jurídica impugnada se aplicará a las condiciones establecidas en el fallo. Y en el siguiente párrafo lo que dice es que, como es una acción abstracta de constitucionalidad, no puede pronunciarse sobre Paola en particular, pero dice, ya puede acogerse a establece la sentencia en las condiciones que la sentencia tiene. O sea, no hay mucha duda sobre la posibilidad de ejecución inmediata de la sentencia. Ahora, yo entiendo perfectamente que es un tema tan sensible, tan complejo, genera tantas suspicacias muchas veces respecto a la aplicación de normas de este tipo, que uno esperaría que haya una reglamentación amplia y demás. Yo quisiera plantearle tres cosas básicas. La primera es, como está definido en esta sentencia, la eutanasia activa es una opción médica, una opción médica como otras opciones médicas. Lo que dice la Corte es que hay tres opciones en casos de estas enfermedades graves, incurables o lesiones graves, incurables que provocan sufrimientos inmensos. Dice, la primera es cuidados paliativos. Una persona podría acceder a cuidados paliativos si es su decisión. La segunda es eutanasia pasiva, es decir, el paciente podría decidir no recibir el tratamiento que mantiene su vida y producto de no recibir el tratamiento o la asistencia, morir. Y la tercera, acudir a la eutanasia activa como una posibilidad de que un médico le ayude a morir cuando se cumplen las condiciones. Entonces, ya no es sancionable. No, la sentencia de la Corte no genera condiciones para que pueda aplicar esto, para que se pueda hacer esto. O sea, es como escrita de manera tal que se puede aplicar. Claro, hay cosas específicas que uno se plantea. ¿Cómo se verifica el libre e informado consentimiento? Pues todo tratamiento médico que es invasivo, que tiene algún nivel de riesgo, requiere un libre, informado, inequívoco consentimiento. Existen protocolos para emitir ese libre e informado consentimiento. Existe ya el conocimiento médico, la información suficiente para saber en qué condiciones alguien está dando ese consentimiento. Por ejemplo, una persona con depresión no puede dar un consentimiento libre, inequívoco e informado. Es claramente una persona que está deprimida, no puede, no tiene esa posibilidad. Después, los médicos en sus historias clínicas y en las historias clínicas de los pacientes saben, y además hay un protocolo médico mundial, ¿no es cierto?, con condiciones y reglas sobre tipos de enfermedades, cuáles son graves, incurables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos frente a un cambio muy importante en un país donde este tipo de cosas no suelen darse tan repentinamente, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a cosas mucho más complejas. Vimos en las sentencias previas de la Corte sobre temas complejos que pasaban y que había discusiones posteriores. Pero en este caso la Corte ha sido bastante clara y en ese sentido yo creo que la decisión finalmente es de Paola. Paola es la persona que debe tomar la decisión y la decisión de otras personas. Porque lo interesante de la sentencia es algo que nosotros no pedimos en la demanda, que era, nosotros siempre en la demanda planteamos que el pedido debería ser siempre del paciente y el pedido debería ser directo y claro. Y la Corte añadió una opción adicional que era que en aquellos casos donde los pacientes no puedan dar su consentimiento, pueden hacerlo sus familiares, que es una cosa, digamos, que no estaba en nuestra demanda, que la Corte ha incluido. Entonces, es la posibilidad de que las personas, en función de su derecho a la vida digna y a la autonomía y a la libertad, puedan decidir, o como le acabo de decir, también los familiares en caso de este tipo de enfermedad. Quien no cumple estas condiciones, esto también hay que decir que es importante, quien no cumple estas condiciones del médico que haga esto, es reo del delito de homicidio. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien no cumple la norma? Se va a ir preso. Así de sencillo. Esa es la alternativa.
Doctor Simón, justamente en el tema que ha tratado hace escasos segundos, la posibilidad de expresar el consentimiento de parte del paciente. Efectivamente, en el caso de Paola Roldán, ella tuvo la capacidad de expresarse, ¿no es cierto? De hablar, decir, esto es lo que quiero. Pero efectivamente, habrán, ¿cierto? Personas que no puedan expresarse, que su nivel de dolencia de enfermedad les permita expresarse y entonces este deseo tiene que ser encomendado a sus familiares, terceras personas, por más cercanos que sean. Entonces, en esa magnitud, ¿usted no cree que se va a presentar en el futuro ya la hora de normar la eutanasia activa? Más detalles sobre esto, porque, bueno, habrán familiares que efectivamente hayan seguido la dolencia, la enfermedad, eh, pero quién sabe, ¿no? Puede haber la duda de que algunos familiares desean que el enfermo fallezca, ¿no es cierto? Sin que hayan estos requisitos, sin que se llenen estos requisitos que ahora acaba de dictaminar la Corte Constitucional. A ver, la sentencia de la Corte dice el representante. Entonces también ahí llegamos otra vez a un concepto jurídico, ¿no es cierto? Todos nosotros, cuando no tenemos la capacidad de gobernarnos por nuestros propios medios, tenemos quienes nos representan. Y la ley el Código Civil, que es una regla que está vigente muchos años, establece quién representa a una persona en los casos de incapacidad, ¿no es cierto? ¿Quién puede hablar en nombre de una persona? No es cualquiera, digamos. Yo creo que aquí sí hay necesidad y efectivamente hay que desarrollar algunos documentos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa en los conflictos de interés? Que te Claro, quito la razón. ¿Qué pasa si hay, a eso me refería. claro, hay conflictos de interés? Por ejemplo, el cónyuge tiene una opción y los padres del paciente quieren otra cosa. Los hijos quieren una cosa, la cónyuge quiere otra. Los hermanos tienen opciones distintas, opiniones distintas. Esto también nos lleva, nuevamente, sí, efectivamente hay cosas de ese tipo que tienen respuestas legales globales, digamos, ¿no? Siempre hay una respuesta legal en otro lado sobre estos conflictos de interés y conflictos de representación. Lo que sí está claro ahí es que se requiere, por ejemplo, el tema del registro de ese consentimiento, la habilitación de quién da el consentimiento y los protocolos alrededor de la decisión médica, porque el médico puede oponerse de acuerdo a esta sentencia. Los médicos podrían no querer practicar por una objeción de conciencia. Si inmediatamente Exactamente. eso le plantea a uno un tema que cómo se resuelve en lugares donde no hay asistencia médica suficiente, donde hay solo un médico, médico de la sanidad pública. Entonces, ¿qué sucede? Sí es verdad, hay que hacer cosas que están alrededor del tema y obviamente como cualquier otro procedimiento de salud tan delicado, por cierto, tan complejo, requiere una reglamentación. Y tiene toda la razón. Hay cosas que se pueden resolver desde el derecho general, pero que uno, lo ideal esperaría que haya una resolución específica sobre esto para que el sistema médico, los médicos y demás no estén en situaciones de riesgo y que no se abuse. Pero insisto, el abuso de esta figura jurídica implementada en el Ecuador tiene dos respuestas. Si alguien promueve la eutanasia de un tercero sin cumplir los requisitos, sería autor mediato del delito, del homicidio. Ujú. Sería autor mediato. Y si un médico ejecuta esta acción sin los requisitos legales, sería autor inmediato. Entonces, la sanción, o sea, ¿qué pasa en abuso de la figura? Son reos del delito de homicidio. Ahora, Y si ve con usted, todas las posibilidades de ser perseguidos, ¿no? claro, si ve usted, doctor, cómo empiezan a surgir ciertas oquedades, ¿no es cierto? De una Sí, tienes resolución que razón. es bastante clara. Así es. Y ayer ya surgían algunos temores de algunos juristas de que esta disposición, insisto, bastante clara, concisa, se desnaturalice en la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Y especialmente cuando la Asamblea Nacional tenga que tratar el tema, pues ahí ya se topan una serie de intereses. Vea usted que en la decisión de la Corte Constitucional, en el pedido muy concreto de Paola Roldán, ya surgieron algunas voces. Estas probablemente se multiplicarían en el tratamiento legislativo. Entonces, de algo que es nítido, muy claro, mandatorio, exacto, puede ser que, insisto, vaya a tener cierta desnaturalización en el transcurso de los próximos 18 meses. Sí, o sea, hay dos partes siempre en esta respuesta. La primera tiene que ver con que la reforma ya está.
O sea, la reforma del tipo penal, el 144, ya está reformado. O sea, uno ya lee el 144 con la primera parte sobre el homicidio será castigado de 10 a 13 años y la segunda parte que dice, excepto cuando un médico en estas circunstancias practique la eutanasia con estas condiciones. O sea, ya la regla ya está. O sea, eso no, la Corte no tiene no hay nada en la Asamblea que tenga que pueda Ah, hacer otra cosa sobre que esto, Asamblea ni Defensoría del Pueblo no, pueden ni Defensoría intervenir. tiene nada que hacer. Lo que plantea es que hay que reglamentar, hay una ley sobre el acceso a la eutanasia, que entendemos nosotros además que la Corte dejó claro los parámetros, o sea, la sentencia tiene muchos parámetros claramente fijados. Usted sabe y usted está en esto y ve todos los días, no hay ninguna seguridad de que en la Asamblea no se produzca un debate interminable, insustancial, donde en realidad se Un terminan manejo reflejando ligero en juicios. realidad, ¿no? Sí, Un manejo bastante ligero, insustancial, poco sí, profundo. y sustancial. Muchas veces es un debate bochinchero, gritón, exagerado, buscando cámara, y no es sustancial. Y lo que hacen normalmente es reflejar ciertas ideas de personas que con convicción, y yo creo que hay que respetar mucho a las personas que tienen convicciones fuertes contra el tema de la eutanasia, porque son personas que tienen creencias personales fuertes y en esa medida uno tiene la obligación de respetarlos. Ahora, el tema es que las personas que tienen convicciones fuertes, que muchas cosas, veces tienen eco en la asamblea o en eco en otros espacios, suelen perder de vista de que ellos tienen derecho a vivir su vida de acuerdo a sus convicciones y nadie les puede obligar a vivir de acuerdo, a ellos de acuerdo a otras convicciones, pero ellos no tienen derecho a obligar a los demás a vivir de acuerdo a sus convicciones. Entonces, respetándoles y respetando sus voceros, porque muchas veces esos voceros se presentan en la asamblea, hay que recordar que estamos en un país laico y que la Corte ha decidido de una manera y ha establecido los parámetros para que se le regule reglamentariamente por parte del ministerio y normativamente por parte de la propuesta del defensor. Yo entiendo perfectamente que los parámetros deben ser respetados, que si no respetan los parámetros habrá un incumplimiento de la sentencia, que ya en ocasiones anteriores la Corte ha tenido que enfrentar con la Asamblea, pero creo que es bastante clara y en este momento lo que tenemos que pensar mucho es cómo asegurarnos que la aplicación sea buena, bien hecha, correcta, porque este es un tratamiento médico complejísimo, digamos, ¿no es cierto? Hay tratamientos médicos que tienen una naturaleza, pero este en particular tiene una trascendencia tal porque implica la vida de las personas. Entonces hay que asegurarse que esos protocolos estén bien hechos, que estén bien desarrollados, que las reglas sean claras y algunos de los temas que usted plantea que hay que trabajar, efectivamente están en la mesa, ¿no? ¿Usted no cree, doctor, que ya una vez que la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y con efectos inmediatos, bueno, van a tener que hacerse estos elementos fundamentales para colocar exactamente la normativa y la reglamentación? Pero usted no cree, doctor, que habría un masivo interés de parte de ciertas personas, especialmente las que sufren enfermedades catastróficas y especialmente estos hogares que no tienen la posibilidad de afrontar estas enfermedades? Entonces, ¿usted no cree que habría una demanda de parte de estas familias para acogerse a la eutanasia activa? Yo no le calificaría de masivo. O sea, me parece que hay mucha gente que Pero está en mayor situación, interés, pongámoslo así. sí, la posibilidad, porque más bien planteámosle así. Ahora existe la posibilidad de que esas familias y esos pacientes puedan tomar una decisión amparada por la Corte Constitucional, por la normativa y en esa medida acceder a ejercer su derecho a decidir. Yo creo que la muerte es tan compleja y las decisiones sobre la vida y la muerte, o sea, especialmente estas son tan difíciles que no me parece que es tan fácil plantearse en términos generales. Y la gente que va a acudir, los que tienen la posibilidad de expresar su consentimiento, son la gente que realmente están en procesos de enfermedades muy, muy dolorosas, que nosotros cuando presentamos la demanda, uno de los datos que nos parecían muy relevantes y que Paola siempre nos insistía que digamos, Paola siempre nos ha pedido que insistamos en este número que decía, la cuarta causa de suicidio en el Ecuador es por tener enfermedades catastróficas, terminales y graves. El suicidio es una cosa muy violenta, Claro. muy dura, eh, horrenda, en términos para la gente cercana y para la propia persona que busca el suicidio, porque muchas veces no se sabe, se genera mayor daño, es brutal. Entonces, muchas personas que sufren esas enfermedades tan graves, tan complejas, tan dolorosas, sin ninguna posibilidad de recuperación, tienen la opción de decidir que un médico les acompañe a una muerte digna.
y no verse acorralados a una vida indigna, donde solamente la única dimensión que está defendiendo es la sobrevivencia y no dignidad por el dolor intenso, por el sufrimiento, o a decisiones tan extremas cuando se puede hacer, que son brutales. Entonces, yo creo que lo que hay es esta posibilidad de decidir. Y por eso uno no, al final del día dice, lo que hemos conseguido en términos globales, yo, mi sensación, y esto le voy a decir ya personalmente, porque una cosa, yo soy un abogado de Paola y como eso soy parte de un equipo con Ramiro Ávila y Pablo, el doctor Encalada. Lo que yo siento es que lo que hemos logrado es poner un pequeño hito de respeto a la libertad de decidir de las personas. Y ese pequeño hito de reconocer que las personas podemos decidir cómo vivir y en qué circunstancias como esta tan compleja también cómo morir, es lo que hemos logrado. Entonces, las personas se les abre esa posibilidad, esa es la posibilidad de decidir, básicamente. Doctor Simón, insistiendo en la clarificación sobre la decisión de la Corte Constitucional en torno a la expresión, ¿no es cierto?, y la representación. ¿Acaso una persona que tiene una enfermedad catastrófica, antes de quedar imposibilitada de demostrar sus decisiones, ya debe designar a un representante único A ver, ahí hay, antes de quedar movámonos, incapacitado? claro, movámonos en tres categorías, ¿no es cierto? La primera sería la posibilidad de que el paciente, antes de quedar, antes de tener imposibilidad de expresar su deseo, ya exprese su deseo con una cosa que se llama voluntad anticipada, que dejes claramente establecido, y eso es una cosa que hay que reglamentar, por ejemplo, deje establecido claramente qué es lo que quiere en caso de que la enfermedad le lleve a una posición donde ya no puede expresarse y ya no puede movilizarse. Entonces se llama voluntad anticipada y yo creo que esta es una de las cosas que el Ministerio de Salud que tiene que desarrollar, ¿no es cierto? Cuando uno entra a un hospital o está en un tratamiento médico o tiene una enfermedad, uno puede decir, yo quiero que me traten de esta manera. Y ya se hace muchas veces, por ejemplo, para el tema de la resucitación. Cuando los pacientes están en situaciones muy graves, inmediatamente una pregunta que le hacen en el hospital es, ¿usted quiere que le resuciten en caso de tener un paro cardiorrespiratorio? ¿Sí o no? Y el paciente decide, ¿no es cierto? ¿Quiero o no quiero? Entonces, esta primera parte se puede hacer así, una voluntad anticipada. La segunda parte tiene que ver con la representación cuando es clara, ¿no es cierto? La representación clara, por ejemplo, el cónyuge, que es claramente el que representa al cónyuge cuando está enfermo. El padre, cuando una persona mayor de edad no está, no está casada. Los hijos cuando no hay cónyuge y no hay otros familiares. El problema ahí, como usted bien lo anticipó, es la tercera parte del tema. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, es un menor de edad? Claro. ¿Qué pasa cuando hay conflicto de intereses o conflicto entre dos familiares? ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, como ha sucedido en el extranjero, cuando la persona está separada del cónyuge y ya no tienen vida en común, pero tienen legalmente la unión, ¿no es cierto? Pero pasa una cosa así y finalmente esa persona está en posición legal de decidir. Entonces, es como las dos primeras hipótesis no son, digamos, no hay complejidad. La tercera es la compleja. La tercera hipótesis nos da estas opciones y eso tiene que ver soluciones, por ejemplo, que son ya normativas, porque hay en la ley opciones, pero los protocolos. Y ahí sí tienen toda la razón en lo que usted dice, que hay esta parte que hay que resolver. Pero creo que lo que nos lleva inmediatamente es el tema de la voluntad anticipada y educarnos, y es una cosa que yo voy a hacer ya inmediatamente, no lo he hecho, pero educarnos en que hay que ir. Yo voy a ir a una notaría y decir en una notaría, mire, si me pasa esto, quiero que hagan esto, dar instrucciones sobre cómo quiero yo ser tratado en caso de que no pueda dar mi consentimiento y pueda dar un libre e informado consentimiento. Y creo que es una educación que tendríamos que tener todos. Mucha gente ya toma decisiones cómo quiere que traten su cuerpo, cómo quiere que le entierren, si quieren que le cremen, si quieren que o sea, las opciones alrededor de De cómo hecho, ser en tratado. el registro civil, ¿no es cierto? Ya le preguntan si usted quiere ser un donador eventual. Fíjese, Para terminar, doctor Simón, ya se ha cumplido el deseo de Paola. Usted ha señalado que están satisfechos con la sentencia de la Corte Constitucional. No es fácil hablar de esto, pero entonces Paola ya ha hecho los preparativos para morir. ayer cuando Pablo habló en la rueda de prensa, expresó su satisfacción
porque sentía que era un día bueno para la libertad, la dignidad de las personas, que era un buen día para el país. Em, Ella claramente estaba diciéndonos que tiene que tomar la decisión ya, o sea, que tiene que decidir. Ella está preparada para la muerte desde hace tiempo, en sentido de que su enfermedad le podía provocar la muerte dolorosa, brutal, en cualquier momento. O sea, esto es así. O sea, ella ha estado lidiando con la muerte prácticamente todas las semanas. De hecho, ella ha dicho públicamente y nos ha contado que estuvo varias veces a punto de morir estas semanas. Entonces, una persona que tiene primero la claridad que Paola tiene, porque esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Es una persona con una claridad, con una inteligencia, con una lucidez. Entonces, además de una situación, fíjese, la situación que ella tiene es estar 24 horas al día atado a una cama, sin poderse mover. Entonces, su forma de ver, su forma de evaluar con esta inteligencia tan grande que tiene, le da claridad, ¿no es cierto? Sí, ella yo creo que está preparada. La familia, ahí la pregunta es cuándo. Básicamente, ella tiene que decidir y si decide cuándo. Después está la familia, ¿no es cierto? Su esposo, su padre, su madre, no quieren que se vaya. O sea, uno cuando les conoce se da cuenta del profundo amor que le tienen y esta cosa, esta entrega de que si ellos podrían hacer algo para curarle, sanarle, para recuperarle, lo harían. Pero entienden que Paola sufre mucho y que esa es su voluntad y han aprendido a respetar y acompañar con lo doloroso que eso es, respetar y acompañar. Yo creo que ellos también ahora eh, están enfrentados ya a la existencia real, física de la sentencia. Porque además hay que recordar una cosa también respecto a esta historia. Paola empieza esto cuando un médico le dice, no puedes, o sea, te podemos ayudar a morir, o sea, pero no puedes contar a nadie. Tienes que hacerlo en secreto. Entonces, solamente es un tema de dosis. Y ella dice, ¿cómo que en secreto? ¿Cómo que pues, sobre mi cuerpo tengo que hacer una cosa en secreto? Yo nunca he hecho nada en secreto. Yo quiero hacerlo abiertamente, quiero poder tomar la decisión. Entonces ella ya está, digamos que ha pensado esto mucho, ha trabajado mucho sobre el tema y tendrá que tomar la decisión. Como le decía al inicio, yo le tengo mucho aprecio ahora a Paola, entonces es siempre triste, ¿no? A pesar de que en términos históricos Paola ha marcado un hito, ella amarrada en una cama, finalmente, porque esta es la figura amarrada en una cama, solo con su voz, su capacidad de expresarse, ha movilizado a un país alrededor de este tema. Efectivamente. Entonces, eso es lo que ha dejado, un legado increíble, ¿no? Gracias, doctor Simon, por estos detalles. Gracias por sus opiniones. Gracias por la charla. Le agradezco mucho a usted.